sobre todo el gran gusto de tener con nosotros a Cristian Mendayan, que es un destacadísimo artista plástico peruano, investigador independiente y curador. Y junto con Cristian tenemos a Juliana Vidarte, historiadora del arte, y desde hace un año la curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. Ambos son especialistas de arte amazónico y los hemos invitado a dar esta charla aprovechando su venida a Europa para asistir a la clausura de la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia y al desmontaje del pabellón peruano en el que ambos participaron, Cristian como artista representante del Perú y Juliana como asistente curatorial, ¿no? Quiero puntualizar, sobre todo ya que estamos en Francia, donde la presencia francesa en las bienales de arte se da casi por sentada, que es tan solo la tercera edición de Venecia en la que contamos con un pabellón peruano, ¿no? Bien, la exposición del pabellón que fue realizada por Cristian Mendayan tiene como título Indios Antropófagos, y entre comillas, porque es una cita, luego quizás Cristian nos pueda explicar más al respecto. Y se trataba, ¿no?, de una propuesta que le da la vuelta a la histórica construcción de la Amazonía como el lugar de la otredad por antonomasia y de sus poblaciones nativas como lo salvaje en su grado más superlativo. Que el pabellón de un país como el Perú, cuyo mayor punto ciego dentro de su relato nacional es la selva amazónica, haya albergado tal proyecto puede ser sorprendente para quienes no conocen la presencia cada vez más importante de lo amazónico dentro del mundo del arte peruano. En realidad, desde hace más de 10 años hemos asistido en el Perú a una multiplicación de exposiciones de artistas de la Amazonía, que sean oriundos de los núcleos urbanos de la selva peruana, como la ciudad de Iquitos, de donde viene Cristian, o que sean oriundos de comunidades nativas, pero también exposiciones realizadas por artistas de todo el país y el extranjero que toman como punto de partida para la creación de sus obras el bosque amazónico. Cristian Mendayan y Juliana Vidarte, desde sus proyectos curatoriales y editoriales, proponen para hablar de esta tendencia el término de artistas amazonistas, es decir, artistas que tienen una práctica que parte de una reflexión crítica en torno al espacio amazónico y que no se limitan a una mera representación de la selva y de sus habitantes. Para dar cuenta de este giro, se han apoyado también en una reflexión sobre el largo tiempo histórico, rescatando artistas olvidados o pocos conocidos y recolectando todo tipo de representaciones visuales que se hicieron a lo largo de la historia sobre el bosque amazónico. Y de hecho, el taller de Cristian Mendayan en Lima se ha vuelto un verdadero archivo de estas representaciones, y invito a cualquier investigador amazonista a que le pregunten si lo pueden consultar, porque es una gran riqueza y yo sinceramente te soy muy agradecida por haberme abierto las puertas de tu taller. Para la conferencia de hoy se van a centrar sobre una serie de artistas con los cuales han trabajado para varias exposiciones o cuyas obras han analizado. Artistas que se identifican con diversas naciones nativas de la Amazonía, artistas shipios conivos, asháninkas, huitotos muruy, etc. Artistas que no por ser indígenas han sido reducidos al estatuto de artesanos en el Perú, como ha podido ocurrir en la región andina. Artistas que pueden distinguirse de otros artistas amazonistas por temáticas propias como la memoria de la época del caucho, el chamanismo o las reutilizaciones de diseños geométricos que provienen de tejidos y cerámica tradicional, y ellos van a entrar más en estos temas, ¿no? Artistas que además construyen entonces un discurso alternativo a las representaciones históricas que se hicieron de sus comunidades y que proponen en la actualidad un relato propio y la posibilidad de una autorrepresentación. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí, les dejo la palabra y de nuevo, en verdad, gracias. Gracias a ti, Morgana. Ahora sí. ¿Así? ¿Sí? Ok. Bien, hola a todos, quería agradecerles por acompañarnos hoy. Cristian y yo estamos muy agradecidos por la invitación de poder estar aquí, y especialmente agradecidos con Dorothée Delacroix, con Maylí Lanqui y con Morgana Herrera, que han hecho posible que podamos conversar todos hoy. Nuestra idea es plantear esta presentación y después tener el espacio de apertura para una conversación. Como pueden ver por el título de
de esta charla. Hemos sido bastante ambiciosos con los años. Eso de 1860 a 2019 es como, puede parecer un poco exagerado, pero nuestra idea es poder plantear un panorama de ciertos cambios que han sido muy evidentes a partir del desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas amazónicas y del trabajo de los artistas indígenas amazónicos en los últimos años. Lo que hemos tratado de plantear con Cristian son una serie de núcleos de lectura. Se van a dar cuenta que la charla está dividida en 8 puntos distintos y son 8 líneas de lectura que estamos proponiendo para trabajar. Y a partir de eso nos vamos a concentrar en algunas imágenes y en algunos proyectos que empiezan con representaciones de comunidades y de indígenas amazónicos a mediados del siglo XIX y llegan hasta los proyectos de los artistas amazónicos hoy. Yo quería agregar que el arte amazónico está pasando por un momento importantísimo en el Perú, ya que hace 20 años o incluso menos no se hablaba de arte amazónico, y podemos decir en este momento que no hay una región a la cual se le haya prestado más atención en los últimos años que la Amazonía. El arte amazónico también se ha convertido en una especie de puente que ha permitido que otras expresiones empiecen a tomar valor y a presentar la Amazonía, su cultura, sus valores, ¿no? No solo en la capital de Perú, en Lima, que estamos hablando de un país centralizado, sino que también estos proyectos han salido al extranjero y no solo se han movilizado a través del circuito oficial del arte, sino que se han incorporado en estrategias masivas como eventos importantísimos. Solo por mencionar uno, hace poco fue la celebración de los Juegos Panamericanos, Olímpicos Panamericanos o algo así, y hubo unos minutos dentro de del evento, que fue el evento del cierre, que fue el evento más importante en el Perú, dedicado al arte amazónico. Y lo que quería decir es que esto es un fenómeno que cuenta con muy pocos años, y en estos años pues se ha vuelto muy necesario entender qué es lo que había antes, qué sucedía antes con el arte amazónico, por qué, si existía o si existía, por qué no era visto. Y esta charla tiene que ver con eso, pero específicamente pues con la imagen del indígena amazónico, ¿no? Bien, entonces, como les comentábamos, el primer punto que pensamos desarrollar es de qué manera se inicia esta construcción del indígena amazónico bajo el rótulo de bárbaro y antropófago. Y lo que vamos a hacer es analizar algunas imágenes que permitieron o que dieron lugar a la construcción de este imaginario, ¿no? Quiero leer algo que posiblemente sea la primera reflexión escrita sobre el arte amazónico. Dice: toda la gente que hay en este río que hemos pasado, como hemos dicho, es gente de mucha razón y hombres ingeniosos. Según que vimos, y parecía que todas las obras que hacen así de bulto como dibujos y pinturas de todas las colores muy vivísimas, que es cosa maravillosa de ver. Esto pertenece a Fray Gaspar de Carvajal, quien acompañó a Francisco de Orellana en esta travesía que terminó con el descubrimiento del río Amazonas. 1542, y podemos ver claramente que entre esos años y el año en que partimos, que es 1860, la década de 1860, hay una gran diferencia. Si aquí hay una apreciación admirable hacia el indígena y su producción artística, es porque lo que se estaba viendo es un ser al cual se debía evangelizar. En el momento en que partimos esto, más bien la mirada sobre el indígena amazónico ya es otro.
y es otra, es un ser al cual hay que dominar y hay que explotar de algún modo. Bueno, de hecho, el mayor interés que existía sobre la Amazonía en ese momento dentro del Perú era incorporarlo dentro de un plan de Estado, dentro de un proyecto de Estado, y una labor fundamental la desarrolla la fotografía. La fotografía la podemos ver, estudiar a partir de un recorrido que tiene que ver con la accesibilidad de los pueblos amazónicos en ese momento. Se inicia con pueblos cercanos a Lima, luego a Cusco, ¿no? A Madre de Dios, y termina finalmente en Iquitos. La fotografía más antigua en la que aparece, en la que hay una presencia amazónica, es esta posiblemente, hasta el momento esta es la que se considera la más antigua dentro del diccionario histórico de la fotografía amazónica, y aquí aparece un líder ahuajún que era conocido como Ituxpa, y que hace una visita a Lima para entrevistarse con el presidente, y es fotografiado, es retratado en el estudio Curret, el estudio fotográfico más importante del Perú entonces. ¿Quisieras agregar algo? ¿Sí? Creo que también hay que plantear como contexto, que de alguna manera ha sugerido Cristian, es que se trata de un momento en el que el Estado peruano está estableciendo sus límites en el territorio amazónico, como mencionaba Cristian, entonces hay todo un plan de reconocer cómo es este espacio, de incluir a quienes viven dentro de este espacio como parte del país, y para eso se dan algunas representaciones que sirven al Estado peruano de acuerdo al discurso que quiere verter. Representaciones que se van a reproducir en postales y en cartas de visita, tarjetas de visita, y van a ser masivas. De hecho, esta es una imagen que se reproduce mucho y que fue muy conocida en su época, ¿no? Creo que vale prestar atención al contraste que se crea entre la imagen exotizada con mayor fuerza al ponerlo ante este escenario tan occidental, ¿no? Vinculado más bien a los retratos de las familias de la alta sociedad limeña, ¿no? Hay otras fotografías más que pertenecen al mismo año que el retrato de Ituxpa, estamos hablando de 1868, pero pasamos inmediatamente a una fotografía de 1873 y que pertenece a Luis Alviña, un fotógrafo argentino radicado en Lima, y esta fotografía es un grupo, es una expedición, la expedición de Baltasar de la Torre, que va hacia Madre de Dios. Lo curioso de esta fotografía, que además está aquí en París, pertenece a la colección de Jean-Pierre Chomel, viene acompañada de un texto donde dice que luego de esta fotografía, durante la expedición, todos los hombres fueron devorados y asesinados por los indígenas que aparecen en la imagen, y el único sobreviviente fue el fotógrafo, ¿no? Lo que se está haciendo aquí es no solo exotizar por un lado, sino también exaltar la imagen del hombre blanco que se enfrenta a esta naturaleza salvaje de los indígenas amazónicos. Se está creando héroes de algún modo, y también se está haciendo propaganda de lo que es la conquista del territorio peruano para el Perú, ¿no? Bien, esta más bien es una fotografía de algunos años después, que es atribuida a Charles Crowley y Georg Huebner, y es de alguna manera también una fotografía que está directamente relacionada con el trabajo que luego Cristian ha presentado en el pabellón peruano de la Bienal de Venecia de este año. En esta fotografía claramente alcanzamos a ver a este grupo de indígenas que se encuentran un poco como demarcando un territorio separado de este otro espacio totalmente amplio de la selva a espaldas de ellos.
La serie de trabajo de Kroll y Hoepner es una serie que ellos van a hacer también desarrollando un viaje desde Lima hacia la Amazonía, que inicia yendo hacia el norte del Perú y luego entrando dentro del territorio amazónico. Y este es un tipo de fotografía que se utilizó también para promover la presencia de colonos posteriormente en el territorio de la Amazonía peruana. Pero creo lo que resulta interesante es qué ocurría normalmente con las fotografías que estaban siendo llevadas a cabo por fotógrafos europeos posteriormente, que era que se trasladaban al formato de las postales y cuando llegaban al formato de las postales eran intervenidas, eran imágenes que podían ser coloreadas, cambiadas y en este caso también rotuladas, ¿no? La imagen pasa de ser esta fotografía hecha que no tenía ningún texto a esta postal que lleva el título de Indios Antropófagos, ¿no? Y además en la que claramente vemos que la intervención al momento de vestir a los personajes transforma claramente la imagen, ¿no? De hecho, el vestirlos permite que la imagen no sea ofensiva para el público, pueda circular masivamente, de algún modo los civiliza, entre comillas, pero este rótulo de indios antropófagos pues los salvajiza al extremo. Son muchas postales las que empiezan a circular con rótulos parecidos. Se empiezan a presentar diferentes grupos étnicos de la Amazonía, empiezan a ser estos cada vez más conocidos, es decir, en la capital se empieza a saber sobre Shipibos, se empieza a saber sobre Huitotos, sobre Campas, diferentes nombres que definitivamente no eran originarios, son nombres con los que se empiezan a bautizar a estos grupos y en la mayoría de casos van con frases como salvajes campas, o en este caso grupo de chunchos campas del Perené, y incluso hay la palabra chuncho con la que se referían a los amazónicos de un modo despectivo, pues en una postal está traducida como si fuera el nombre de un grupo, de un pueblo étnico, ¿no? Está como de Chunchos Indians, y esto se vuelve bastante común. También el hacer posar a las personas, a los hombres y mujeres amazónicos en esta actitud fiera, salvaje, se vuelve bastante común. O hacer este tipo de juegos, ¿no? Presentar aquí a tres mujeres que claramente no encajan dentro del esquema estético de belleza que se difundía más bien dentro de la capital, y se usa la frase las tres gracias de las indias Piros. Hay otras postales con frases como chica bella de tal pueblo, ¿no? Pero siempre más bien como la misma fotografía de Ituxpa al inicio, lo que hacen estas frases es generar un contraste mayor y exotizar mucho más a la imagen que se presenta, ¿no? Yo quería volver, perdón, aquí. Pensando un poco también en lo que estaba planteando Cristian sobre el rol que cumple el texto que acompaña a la imagen, en la descripción que hace Charles Kroll del momento en el que lleva a cabo esta fotografía, él menciona que se trata de un grupo de indígenas que está huyendo un poco del tema de las correrías, ¿no? Están asustados porque los están persiguiendo, un poco era el rol de los caucheros que luego esclavizaban a estos grupos indígenas. Entonces, claro, lo que tenemos es esta imagen de un grupo de personas que están huyendo, atemorizados, ¿no? Y cómo eso se transforma a todo lo contrario cuando se trata de utilizar este otro rótulo y más bien se ubica a estos personajes como quienes generan el temor, supuestamente, ¿no? Y tratando de plantear esta imagen contraria. Una más, Baile Salvaje, Río Putumayo, Iquitos, Perú.
Y está siempre pues este contraste, en este caso aparece el colono, el cauchero sería aquí, ¿no? Vestido, tomando nota, es un hombre civilizado claramente, ¿no? Frente a estos indígenas salvajes haciendo un baile, no sé, desnudos prácticamente. Entonces creo que luego de ver un poco estas imágenes es importante pensar cómo las postales cumplen un rol fundamental para generar esta división entre lo bárbaro y lo civilizado en el espacio de la Amazonía, ¿no? Y cómo la intervención de las fotografías, que eran el punto de partida para las postales, también se suma para exacerbar esa marcada diferencia, ¿no? Llega un momento en que los caucheros empiezan a necesitar de un registro fotográfico para no solo mostrar al mundo lo que estaban haciendo dentro de lo que ellos llamaban un trabajo civilizatorio, sino... Sí, tienes que hablar. Sí. Volvemos aquí. Volvemos. Sí, dale. Estamos en un momento en que la Amazonía pasa por el auge de la extracción, el auge económico de la extracción del caucho, ¿no? De la goma silvestre, ¿no? Que se extrae de los árboles y que viene especialmente para Europa, mayormente para Europa, ¿sí? Para la creación, fabricación de neumáticos. Iquitos es un punto importantísimo dentro de una ruta que comienza en Brasil, ¿no? En la salida del Amazonas hacia el Atlántico, y las ciudades principales de desarrollo económico por el comercio del caucho son Belém do Pará, Manaus y Iquitos en el Perú. Aquí los intereses de explotación cada vez son mayores y entramos en años en que los mismos caucheros, los empresarios del caucho, empiezan a hacer un registro, a solicitar registros fotográficos de su labor para que se les deje trabajar tranquilos, explotar tranquilamente la Amazonía, la naturaleza amazónica, pero a la vez también explotar a los indígenas que estaban sometidos a la esclavitud en ese momento. Sí, creo que es importante mencionar a la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana, que es una empresa que en el espacio del territorio del Putumayo llevaba a cabo la extracción de la goma natural, y lo que termina por ocurrir como situación bastante particular es que la Peruvian Amazon Company esclaviza a la población indígena de la región, pero es reconocida por el Estado peruano como una institución que estaba llevando a cabo un rol fundamental en la defensa de la frontera del Perú con Colombia. Entonces, el mismo o el propio Estado peruano de alguna manera escondía estos hechos de violencia o no enfatizaba la necesidad de mostrar los hechos de violencia que estaban ocurriendo por la esclavización de la población indígena durante este periodo. Y lo que vamos a tener entonces es un momento en el que no se hacen visibles estos hechos hasta que a inicios del siglo XX, por una serie de esfuerzos que vienen desde Iquitos, pero también desde el extranjero, se empieza a cuestionar el rol que estaban cumpliendo estas empresas, ¿no? Y aparecen una serie de denuncias para evidenciar la violencia de este boom del caucho. Una de las primeras casas fotográficas que se crean en Iquitos es la de Manuel Rodríguez Lira, que se asocia con Gil Ruiz, y Manuel Rodríguez Lira es solicitado por la Casa Arana para hacer un registro fotográfico, y estas imágenes en algún momento van a tener otro uso, van a servir justo para la denuncia, las denuncias que se hacen sobre la Casa Arana. Esta es una imagen fundamental que empieza a circular en prensa y que de hecho también se producían como postales, y se usa
para hablar o despertar en el mundo las sospechas sobre la esclavitud, sobre el abuso y la violencia contra los indígenas del Putumayo, que en su mayoría eran huitotos, ocainas, boras, ubicados en esta zona limítrofe con Colombia, ¿no? Conocida como La Chorrera. Esta imagen, como muchas otras que produce Rodríguez Lira, presenta el cuerpo desnudo, en la mayoría de los casos con pintura corporal, y muchísimas veces con el rostro escondido. El indígena anónimo, que es presentado casi como un objeto de curiosidades, ¿no? Un objeto curioso. Aquí tenemos otra imagen que existen muchas parecidas de indígenas retratados de espaldas. Es algo que aún hay que investigar más sobre cuántas imágenes se pueden haber producido de ese tipo. Y esta es una fotografía que más bien pertenece a otro momento, unos años después, cuando ya empieza a ser investigada la Casa Arana. Se le encarga al fotógrafo portugués, en este momento portugués radicado en Brasil, ¿sí? Que en este momento hace un registro fotográfico para defender claramente a la Casa Arana, y él es Silvino Santos, y se genera con sus fotografías un álbum, ¿no? El álbum de la visita consular, que justamente tiene que ver con la presencia del Estado, ¿no? Apoyando la defensa de la Casa Arana ante un juicio que sonaba mucho en todo el Perú y en el extranjero, pero que no solo tenía un lado de denuncia, ¿no? Había una defensa que se daba a través de imágenes. Quiero decir, no solo tenía un lado de defensa a través de imágenes, sino también habían denuncias a través de otras imágenes. Y se da un fenómeno que es, como Xiomel llama, la guerra de las imágenes, que llega llegan a crearse una serie de fotos trucadas con montajes teatralizadas, ¿no? Que circulan en los medios de prensa, en revistas, y tenemos como base conceptual de la defensa de Arana a través de las fotos de Silvino Santos, como la que estamos viendo, la idea de que están civilizando a los indígenas, ¿no? Vamos a hablar de esta foto. Sí, yo quería agregar nada más que el viaje que acompaña a Silvino Santos es un viaje organizado por Julio César Arana, en el que participaban el cónsul inglés y el cónsul estadounidense, invitados de alguna manera para comprobar la labor civilizadora que estaba llevando a cabo la empresa, ¿no? Porque ya había muchas sospechas de todos estos actos de violencia, y claro, para comprobarlo, lo que hace Julio César Arana es organiza un viaje con sus barcos por la ruta que él quiere, visitando las comunidades que él prefiere, y con Silvino Santos como fotógrafo para recrear o construir estas imágenes que iban a ser la prueba de la misión civilizadora de la empresa cauchera, ¿no? Y que silencian por completo los hechos de violencia, aunque yo creo que si uno analiza luego todo el álbum consular, en muchas de las imágenes, sin querer, quedan como ciertos atisbos que muestran lo que era esta verdadera violencia ejercida sobre la población indígena. La fotografía que vemos aquí es la imagen de Julia, ¿no? Y viene o aparece publicada por Carlos Reyes de Castro, me parece, con el rótulo que tiene en la imagen: India Huitota, que hace 10 o 15 años iba desnuda y pintarrajeada, y que hoy viste ropas cosidas por ella misma con máquina de mano Singer último modelo, ¿no? Y es como muchas de las imágenes que deciden, en este caso, presentar a esta joven que ha aprendido a hacer sus propias ropas, que va vestida
y que es de alguna manera el ejemplo más preciso de la labor que se estaba cumpliendo en la Amazonía, ¿no? No sé si quieres agregar. Yo tengo algunas cosas que decir. ¿Mm? Sí, ya. Bueno, aquí tenemos una foto más que pertenece al álbum consular, una foto de Silvino Santos, donde vemos claramente esos modelos de vestir, de verse ante la idea esta de la civilización, ¿no? La occidentalización de la imagen del indígena. Sí. Ok. Y el tercer punto que les proponemos leer es un giro que va a ocurrir en la primera parte del siglo XX. Este análisis nosotros lo tenemos concentrado en la región de Loreto, especialmente en el desarrollo de los artistas de la ciudad de Iquitos, ¿sí? Pero va a ocurrir que después de de exacerbar esta imagen del indígena bárbaro y salvaje en el contexto de la problemática del caucho, los artistas amazónicos de esta primera parte del siglo XX van a tomar la representación de los indígenas y la van a transformar. Estamos hablando de una nueva generación de artistas que surge en la Amazonía, ¿no? Artistas nacidos en su mayoría en la Amazonía y que ante esta imagen deteriorada del indígena a partir de esta guerra de imágenes, ellos dicen ser los representantes o los únicos representantes con derecho a mostrar una imagen más bien veraz de lo que es el indígena amazónico, ¿no? Por el simple hecho, básicamente, de conocer mejor la selva y de ser de allí. Es un momento en que no solo habían circulado imágenes, sino también muchos textos, libros sobre la época del caucho, sobre las barbaries, y los artistas también escriben, también son músicos. Luego uno de ellos se convierte en el primer cineasta, ¿no? Y desde no solo la imagen, sino desde otras expresiones artísticas, creativas, pues empiezan a desplegar este discurso de tratar de devolver la dignidad a la imagen de los hombres y mujeres amazónicas. Entonces vamos a tener esta primera generación de artistas mestizos amazónicos que se hacen a la tarea de crear de renovar el imaginario, ¿no? De salir por fuera del imaginario del espacio amazónico y su población como este lugar del paraíso del diablo o el infierno verde, ¿no? Uh-huh. Y transformar esa mirada. Y lo que van a hacer es generar diversas estrategias. Una va a ser la de representar a los ciudadanos mestizos e indígenas de la Amazonía como ciudadanos que son parte del Estado peruano, que trabajan, que contribuyen con su trabajo a la labor del Estado. Luego vamos a tener una labor muy uno era exotizar y ahora estetizar la imagen del indígena. Eso va a ser muy evidente también. Uh-huh. Aquí vemos el trabajo de Víctor Morey Peña, uno de los artistas más importantes de la década de los 40 y que más bien es un artista que está radicado en Lima, vinculado al circuito oficial del arte limeño, pero llega un momento en que empieza a hacer representaciones amazónicas y tenemos aquí claramente la imagen de un indígena en una postura más bien amable, sentado ante frutas con, ¿no?, una especie de tinaja, de plato pintado, donde hay una presencia amigable del indígena. Aquí está Víctor Morey junto a otra versión de la misma pintura que se llama Vendedor de Frutas. Y la figura principal de la pintura y el arte amazónico del siglo XX va a ser César Calvo de Araujo, quien desarrolla una serie muy extensa de retratos de indígenas. Lo curioso es que a pesar de este discurso sobre la veracidad de sus retratos,
Calvo de Araujo es un gran retratista, se dedica y vive básicamente de hacer retratos de personajes conocidos de la alta sociedad limeña, arequipeña, incluso en colombiana, en Medellín, en Nueva York, en Belén do Pará, en Río de Janeiro, ¿no? Pero a la par hace estos retratos de indígenas de un modo más bien idealizado, donde no trabaja con modelos reales como sí son más bien todos sus demás retratos, ¿no? Donde no llevan nombres personalizados, más bien títulos como Bella Amazónica, Mujer del Cacao, Jefe Indio, Jefe Cacique Amazónico, este tipo de títulos que una vez más muestra un trato distinto entre el retratado de la ciudad y el de la Amazonía, ¿no? el indígena de la Amazonía. Sí, yo creo que aquí podemos pensar cómo las imágenes que veíamos previamente, las fotografías que habían sido utilizadas durante el desarrollo del boom cauchero, no habían tenido una identificación clara, no sé si lo mencionamos, pero podían en algunos textos aparecer como indígenas aguajún, en otros textos eran huitotos, en otros textos eran boras, era indistinto, se usaba para defender a los caucheros peruanos, la misma imagen para defender a los caucheros colombianos, ¿no? La imagen se convierte como en este elemento transparente al que se le puede dotar de cualquier significado, y lo mismo ocurre con la identidad de los ciudadanos indígenas. Y lo que termina pasando con Calvo de Araujo, que forma parte de esta generación que busca defender una veracidad o un verismo en la representación, es que igual no hay una identificación mayor, no hay una identidad específica, y Calvo Araujo, como mencionaba Cristian, plantea que muchas veces hace los retratos de memoria, ¿no? Esa era su justificación, como yo pinto más o menos lo que recuerdo. Hay algunos testimonios de familiares de Calvo Araujo en la ciudad de Lima que cuentan cómo los tomaba ellos como modelo y luego les cambiaba algunos rasgos para hacer este tipo de retratos, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que el retrato del indígena es posiblemente el campo en el que Calvo de Araujo se explaya mucho más técnicamente, ¿no? En sus exploraciones técnicas de materia, ¿no? Sus otros retratos, los que hace a personas que modelan para él, más bien tienen una técnica mucho más limpia, clásica, formal, sería el término, ¿no? Pero en sus retratos de indígenas es donde explora una materialidad, una expresión mucho más personal, ¿no? Bien, y a la par del trabajo de Calvo de Araujo, también está el trabajo de algunos fotógrafos, entre ellos Antonio Wong Rengifo. Esta es una fotografía de Antonio Wong. Antonio Wong es además de fotógrafo, cineasta loretano, y es uno de los pioneros del desarrollo de lo que luego se conoce como ecoturismo, ¿no? Es uno de los primeros que va a llevar a los turistas a hacer estas visitas a las comunidades indígenas, especialmente la comunidad de los yaguas. Y lo que uno puede identificar en el trabajo de Wong creo que es este giro, ¿no? Wong en sus retratos de los indígenas siempre está tratando de construir esta imagen de una imagen que sea cómoda para el turismo también, ¿no? La imagen de un indígena amable, ¿sí? En muchas otras de sus fotos vamos a tener indígenas y mestizos que están trabajando, ¿no? Que de alguna manera cumplen un rol dentro de la sociedad amazónica, y es evidente entonces el giro, la contribución que quiere hacer esta generación. Quieren cambiar el estereotipo y para eso van a crear un estereotipo nuevo, ¿no? Que es más bien esta mirada muy ideal y muy positiva sobre un ciudadano amazónico o un ciudadano indígena amazónico, pero que permanece anónimo, ¿no? Finalmente, todo este discurso de devolverle la dignidad a la imagen de los hombres y mujeres amazónicos termina convirtiéndose en una estrategia para atraer turistas a un mercado en el cual algunos de sus artistas se empiezan a involucrar, ¿no? Empiezan a ser figuras importantes, como el caso de Antonio Wong Rengifo.
es en esos años, posterior a los 50, que empieza a surgir una fotografía más bien documental, mucho más arriesgada, mucho más cercana a la población, pero en ese momento no se vincula mucho a lo indígena, sino más bien se centra en las ciudades, ¿no? La figura principal sería Augusto Falconi, que comienza a trabajar en la ciudad de Iquitos, pero el tema que nos trae aquí es más bien la imagen del indígena. Mientras sucedía esto de la imagen que presentaban, que planteaban los artistas amazónicos sobre los amazónicos mismos, en Lima las postales empezaban a tener otra función. Ya no se trataba de presentar al indígena como un salvaje, como un ser que hay que civilizar, como un caníbal, antropófago, sino más bien había que incorporarse en este proyecto de explotación de otro modo, es decir, desde lo turístico posiblemente, y empiezan a darse algunos enfrentamientos muy fuertes sobre lo que es la naturaleza de los amazónicos y la naturaleza de, o la forma de ser, o las culturas de, en este caso, la gente de la capital, formada bajo la moral y la ética, ¿no? Se genera el estereotipo de la mujer amazónica como una mujer erotizada, como una mujer sensual, sexual, ¿no? Y es algo que se va a reproducir y que va a generar muchos mitos que van a simplemente seguir en aumento hasta el día de hoy. En aquellos tiempos, el estudio fotográfico Swiss Photo empieza a producir lo que consideramos por ahora las primeras imágenes donde la mujer indígena se empieza a presentar de un modo más bien erotizado, erótico, y ya no con esta imagen desnuda como el desnudo equivalente a lo salvaje, a lo primitivo, ¿no? Sino más bien aquí el paisaje mismo es decorado generándote la idea de un espacio edénico, de un espacio tropical, casi caribeño, ¿no? Podemos poner la siguiente imagen, ¿no? La anterior. O en este caso también la pintura roja de los labios, que no es natural en estas tradiciones, pues te genera la idea de esta chica que en esta foto la vemos un poquito jovencita, mayor, pero en verdad se trataba de una chica que era casi una niña, ¿no? Cuando estudiamos esta fotografía y encontramos una serie de fotos que se habían hecho y estaban dentro de la misma plancha de imágenes, pues era una chica muy jovencita, y las postales que se hacen de ella las presenta un poco mayor, ¿no? Y como se puede ver claramente aquí, con los labios pintados, ¿no? Como con carmín. ¿Tú le das? ¿Lo mismo? Pasan algunos años y empieza a surgir una producción que va a tener mucho más impacto, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de una pintura que ya tiene una marca que va a ser reconocida como pintura amazónica peruana. La figura principal, podemos avanzar, en esta producción es la de Pablo Amaringo. Pablo Amaringo es un artista de Ucayali, de la región del Ucayali, que en ese momento todavía era Loreto, luego se convierte en región Ucayali, que es importante señalar eso, que rompe totalmente la tradición de la representación realista, es decir, aquella representación que tiene que ver con lo que vemos, con lo que palpamos, y empieza a trabajar a partir de una mirada introspectiva, a partir del paisaje subjetivo, interior, y la presencia de lo indígena se va a mezclar con no sé, un imaginario mestizo y universal, ¿no? Que bebe tanto de
del cómic, como del cine, como de libros de arte universal. Lo curioso en el caso de Pablo Amaringo es que no solo trabaja a partir de la tradición de la ayahuasca, ¿no? Sino que su obra, por más mestiza que sea, abrió puertas para un lenguaje que va a permitir a los artistas indígenas posteriormente representar aquella forma en que entienden la realidad, como una serie de capas de realidades paralelas, ¿no? Que los modelos de pintura realista no les permitían antes. Pablo Amaringo se vuelve la puerta principal, sin duda, para que los artistas indígenas luego tengan un desarrollo desde la pintura y comiencen al punto que queríamos llegar, que es su autorrepresentación. Podemos ver en ambas pinturas de Pablo Amaringo la presencia de lo indígena, básicamente en el traje del chamán que dirige la ceremonia de ayahuasca, ¿no? O en este caso también está el arte shipibo, el quené shipibo, el diseño que aparece en la tinaja, de la cual salen las dos plantas básicas para la composición del brebaje de ayahuasca, que son la chacruna y la ayahuasca. Creo entonces que habría que pensar en la importancia que tiene el trabajo de Pablo Amaringo para el giro sobre el que vamos a hablar, para ese giro hacia la autorrepresentación, para ese cambio en la forma en la que las imágenes artísticas le permiten luego a los ciudadanos amazónicos transformar también la imagen sobre ellos mismos que había sido, o que estaba muy extendida, ¿no? No podemos dejar de reconocer el gran trabajo que hace Felipe Lettersten en los años 80 y principios de los 90, hasta principios de los 90, de un registro a partir de moldes de cuerpos de indígenas, ¿no? Que resultan en esculturas que se van a producir con distintos materiales, fibra de vidrio, bronce, cobre, y que de algún modo o de un modo distinto al de Amaringo también es visionario, pues Lettersten estaba pensando ya en ese momento en el riesgo de extinción de algunos pueblos. Este registro que excede las 250 piezas originales presenta a muchos indígenas. Felipe Lettersten viaja en un barco, crea una fundación que se llama Hijos de Nuestra Tierra, que permite el financiamiento de estos viajes larguísimos y costosos con un equipo grande de gente, y hace este registro de pobladores amazónicos, de pueblos amazónicos, como les decía hace un rato, en vía de extinción en muchos casos. Varios de estos pueblos ya no existen, ¿no? Y tenemos este registro tridimensional hecho por este artista. Y creo que es importante, Cristian, mencionar lo que hacía Felipe Lettersten. Él iba a las comunidades y sacaba directamente el molde de los cuerpos de los ciudadanos indígenas directamente. Todas estas esculturas han sido tomadas y llevadas a cabo así, ¿no? Entonces, creo que también está este interés por acercarse cada vez más a la representación verista. En el caso de Felipe Lettersten, si lo comparamos con Calvo de Araujo, o sea, ¿qué más verista que ir directamente y tomar el molde de, ¿no? Creo que siempre está como desde el comienzo el enfrentarse a eso, ¿no? A cómo representarlos. Y luego creo que ahora vamos a ver un poco el giro cuando el arte se convierte en este medio para los artistas indígenas de autorrepresentación, ¿no? La autorrepresentación contemporánea de los artistas indígenas. Surge un concurso bastante especial a mediados de los 90 en el Perú, y que es el concurso nacional de pintura sobre fibra natural de yanchama. La yanchama es una corteza extraída de diferentes árboles, básicamente el árbol de yanchama o de ojé. Hay varios árboles que producen esta fibra que a partir de un tratamiento sencillo pero trabajoso finalmente se convierte en una especie de lienzo. Tradicionalmente esta tela se usaba para la creación de vestidos, de máscaras para ritos,
¿no? Y un pintor más bien foráneo, que es Francisco Gripa, se aposenta en el pueblo de Pebas, muy cerca a una zona que donde está la mayor migración de indígenas huitotos, ocainas y boras, que vienen de la zona del Putumayo, donde estaban los campamentos de la Casa Arana, ¿no? Y que hace 100 años comienzan estas migraciones. Y como les decía, los pueblos más grandes de estas comunidades están muy cerca a Pebas, en el margen izquierdo del río Ampillacu. Y Víctor Churay es un joven artista que participa en ese concurso, gana el concurso, viaja a Lima, y en Lima es capturado, diríamos, por un proyecto maravilloso que lo está desarrollando el historiador Pablo Macera. Digo capturado porque en verdad Víctor no pasa por allí simplemente de visita, sino aprende muchísimas cosas, decide estudiar una carrera universitaria, decide involucrarse en política, decide evolucionar y explorar muchas cosas en su trabajo. Es desde este vínculo tan fuerte que tiene con el historiador Pablo Macera que Churay se va a convertir sin duda alguna en la figura principal que origina todo este nuevo arte amazónico o nuevo arte indígena amazónico, ¿no? Yo creo que ahí es importante pensar cómo los artistas también cumplen el rol de líderes dentro de sus propias comunidades, ¿no? Y cómo los artistas van a darse cuenta o decidir qué es el soporte de sus obras el que le va a permitir conservar el conocimiento de la comunidad. Entonces empiezan a pasar a cumplir un rol bastante importante y una figura fundacional en ese cambio es Víctor Churay, ¿no? No cerré la idea sobre Francisco Gripa, este pintor que pone su casa aquí. Pancho Gripa empieza a trabajar sobre Llanchama, hace un arte pop con materiales como el acrílico, ¿no? Muy colorido, y tiene precios de mercado internacional, miles de dólares cada pieza que vende. Está dentro de un circuito por el cual pasan barcos turísticos, le compran obra, y los indígenas de los pueblos aledaños pues empiezan a ver esta figura y entre otras razones esta influencia hace que empiecen a desarrollar pinturas sobre la Llanchama. Uno de los grandes aportes de Víctor Churay, vamos a hablar principalmente de tres, es el uso de la Llanchama, pero sumarle al uso de esa Llanchama el uso de los tintes naturales, ¿no? Trabaja a partir de frutos, semillas, hojas, barros, ¿no? Otro de los grandes aportes de Churay es desarrollar la representación de la cosmovisión y a la vez de las tradiciones, de las fiestas, ¿no? Como una unidad, este mundo terrenal con costumbres no puede desligarse de este mundo, llamémoslo imaginario o mitológico, y las pinturas de Churay empiezan a presentar este universo tan complejo, ¿no? Que a la vez te habla o no divorcia lo que es el mito de la historia, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el aporte principal podría ser la reescritura de la historia de los indígenas por parte de los mismos indígenas. Esta reescritura incorpora muchos hechos no contados, ¿no? Narrativas que no han sido parte de la historia oficial y que no pertenecen no estaban en libros, detalles de algunos episodios históricos que les tocó vivir y que fueron más bien narrados oralmente entre familiares, ¿no? Heredados oralmente entre familiares, y Churay comienza a hacer estas descripciones a través de su pintura. Aquí tenemos una pieza importantísima que
presenta detalles de cómo eran torturados los boras, ¿no?, en los campos de caucho. Y bueno, lo que va a hacer Churay con esta imagen es fundar toda una tradición que algunos otros artistas van a seguir, en la que van a proponer contar su versión de la época de violencia durante el boom cauchero, ¿no? Y normalmente se va a plantear con mucho detalle, ¿no? En este caso tenemos como esta descripción que parece partir de viñetas, y es lo mismo que vamos a tener en el trabajo de muchos otros artistas. Entonces, Víctor Churay se convierte en una figura clave, como mencionaba Cristian, por el uso que va a ser del material de la yanchama, de los tintes naturales, y por esta intención de, desde la voz de los propios indígenas, volver a contar la historia sobre lo que había ocurrido. Esto se ha concentrado mucho en el tema de la violencia durante la época del caucho, ¿no? Contar y mostrar todo eso que de alguna manera había pasado de generación a generación, pero que no se había convertido en imagen, ¿no? La figura poderosa de este artista que empieza a viajar entre la capital y su pueblo Pucaurquillo, ¿no?, y que viene con ideas políticas y que está haciendo una carrera de sociología y que está vinculado a varias de las figuras o intelectuales más destacados del Perú, resulta impresionante, pero de hecho su influencia crece cuando es asesinado a la temprana edad de 28 años por unos delincuentes comunes en la calle de Lima, y en ese momento no se sabía quién lo había matado, se generan una serie de mitos, y entre estos mitos y esta figura que empieza a convertirse en un mito más, surge toda una nueva generación que va a ser apoyada también por otro intelectual que es el antropólogo Georges Gachet, y que va a motivar dentro del pueblo de Pucaurquillo una corriente de arte sobre yanchama con tintes naturales en sus inicios, ¿no? Sí. El proyecto de Pablo Macera empieza a incorporar artistas amazónicos de diferentes grupos étnicos, de diferentes pueblos y naciones amazónicas. Tenemos artistas shipibos dentro de un proyecto que convoca a madres shipibas. Se presentan Elena Valera, conocida como Bawan Hisbe, es una artista shipiba, y Lastenia Canayo. Finalmente ellas empiezan a volverse, como llama Macera, nuevas cronistas de estos pueblos amazónicos, ¿no? Existen otros proyectos, uno en el que también está involucrado Pablo Macera, que es una exposición muy grande que se llama El Ojo Verde, curada por Macera y Gretna Landolt, y que hacen encargos en diferentes pueblos, ¿no?, de representar sus cosmovisiones con materiales más bien entregados, materiales de fábrica, ¿no?, que se les da, pero la riqueza de todo el contenido es muy importante, y de las visiones que tienen en cada pueblo amazónico, ¿no? Que además, a partir de ese ejercicio, son muchos los artistas que empiezan a dedicarse ya definitivamente al arte, ¿no? Entre ellos también está el artista asháninca Enrique Casanto. Sí. Yo lo que creo es que esta tradición que marca Víctor Churay de proponer una especie de reescritura de la historia desde el trabajo de los artistas indígenas, en el caso de Enrique Casanto, tiene directamente que ver con volver a pensar la historia del conflicto armado interno que se vive en el Perú a finales del siglo XX. Y esta imagen forma parte de una serie en la que Enrique Casanto va a mostrar la violencia del caucho, el problema de la violencia detrás de la producción y extracción de coca y cocaína, y en este caso la violencia durante el conflicto armado interno, ¿no? Y vemos entonces cómo esta estrategia de volver a pensar la historia desde la mirada de los indígenas, en este caso se sostiene sobre otro hecho
de la historia del país, mucho más cercano temporalmente, ¿no? Y nuevamente con la misma estrategia de trabajar estas escenas con mucho detalle, ¿no? Y que muestran momentos distintos, unidos en la misma pintura, ¿no? Y en este otro caso está el trabajo de Santiago Yaguarcani, que es un artista también muy importante hoy en día, que dedica parte de su trabajo también a narrar la violencia del caucho. Esta pintura es tal vez una de las pinturas más importantes dentro de esta serie, y lo que va a mostrar, como alcanzan a ver, son distintas escenas de tortura, de violencia, de los problemas que sufren durante el proceso de esclavización. Y hay una imagen importante que es la imagen de la maloca, que es la estructura de forma triangular que se encuentra para ustedes hacia el lado derecho. No sé si la alcanzan a ver, que en ese caso es una maloca en llamas. Me parece que es Víctor Churay quien inaugura el uso y la representación de la maloca como este espacio de conocimiento de las comunidades indígenas, y lo que va a hacer en este caso Santiago es mostrar contar una historia que se hace, que pasa de alguna manera de generación en generación, que es lo que ocurre cuando un grupo de indígenas asesinan a un cauchero, hijo de un cauchero muy importante, y las represalias contra ellos es que incendian a un grupo de indígenas dentro de una maloca, ¿no? Entonces es una imagen bastante potente porque la maloca es el centro en el que se comparte el conocimiento comunitario, y en esta pintura, en la parte superior, está completamente en llamas, y si uno se acerca alcanza a ver también detalles de los propios indígenas que están atrapados dentro de la maloca, ¿no? Se vuelve una imagen recurrente en la obra de Santiago Yaguarcani, es decir, Santiago insiste en que se acepten ciertas historias que no han estado registradas oficialmente, ¿no? Yo creo que esta es tal vez una de las imágenes más movilizadoras creadas por artistas indígenas en los últimos años. Es, creo yo, una imagen muy, muy potente también de Santiago Yaguarcani, en la que él representa a la Amazonía como esta mujer que sostiene a su hijo y hace las veces también de un árbol de caucho, un árbol de xiringa, ¿no? Que de la misma mujer como del propio árbol brota, el caucho brota este líquido de color blanco que está totalmente fundido con sangre, ¿no? Y creo que la imagen es muy evocadora del dolor, de la violencia. Es una imagen muy, muy fuerte y muy potente, y trata de alguna manera como de encontrar esta representación de lo que es finalmente la Amazonía, ¿no? Luego regresamos. Hace unos años se cumplieron los 100 años de la migración de grupos indígenas del Putumayo hacia el interior del Perú, más bien en dirección hacia Iquitos en gran parte. Y este encuentro, se hizo un encuentro, los artistas Santiago Yaguarcani y su hijo Renber Yaguarcani fueron en representación del pueblo Huitoto, en este caso del pueblo Huitoto Aymenu, que es el clan de la Garza Blanca al cual ellos pertenecen, y que ellos son miembros de la última familia del clan de la Garza Blanca que radican en el Perú. Fueron a encontrarse con los otros miembros en La Chorrera. Esta pared que está pintada aquí pertenece a lo que fue el campamento y la zona de torturas de la Casa Arana. Sobre esta pared, Santiago y Renber hacen un mural sobre los hijos del tabaco, que son los huitotos, ¿no? Que presenta diferentes momentos. Como les decía, ellos plantean no divorciar, lo mismo que Churay, no divorciar el mito de la historia, ¿no? Aquí están presentes sus
divinidades, están presentes los espíritus, los dueños, los guardianes de diferentes elementos de la naturaleza amazónica, ¿no? Y a la vez vemos imágenes sobre la tortura de los huitotos, ¿no? Desde el pueblo shipibo, que es en definitiva la población que más impacto ha tenido sobre, la población amazónica que más impacto ha tenido sobre el Perú, es decir, se trata de un pueblo que suele migrar, que suele movilizarse, que tiene por consigna no dejar atrás sus tradiciones, más bien orgullosamente visten sus trajes, hablan sus lenguas a donde se muden, a donde viajen. Aquí tenemos una pintura de Elena Valera que presenta el Anisheati, que es la fiesta principal de los shipibos, ¿no? Hay algunos detalles importantísimos en esta pintura, por ejemplo, la imagen de aquí, que ven a la niña que, bueno, es la adolescente, a la cual están extrayendo el clítoris, que era parte de esa fiesta tradicional, ¿no? Hechos que ya no se, costumbres que ya se han erradicado. La fiesta se ha recuperado en los últimos años, ¿no? Ya sin estos detalles, pero lo interesante es cómo Elena Valera se atreve a contar estos episodios políticamente incorrectos desde su pintura, ¿no? Y claro, lo que termina o está ocurriendo ahora es que el soporte de la pintura y el trabajo de los artistas se convierte en este medio para conservar el conocimiento comunitario, para conservar las tradiciones, para volver a pensar en los mitos, ¿no? Y de la misma manera que nos muestra en el caso anterior una fiesta que se había perdido y posteriormente se recupera, en esta otra pintura muestra más bien lo que ocurre con un grupo de la población shipibo-conibo cuando migra a la capital del Perú, a la ciudad de Lima. Y si alcanzan a ver en la pintura, podemos ver una clara división en dos de la vida en el espacio del bosque amazónico y hacia el otro lado el espacio de la ciudad, ¿no? Se trata de la comunidad de Cantagallo, una comunidad indígena shipibo-conibo que está en el centro de Lima prácticamente y que conserva no solo, es una comunidad de shipibos que no solo conservan sus tradiciones, sus lenguas, sino que gran parte de la población vive de la venta de sus productos artísticos. Y en algunas otras obras de Elena se puede ver, por ejemplo, a las mujeres de la comunidad en las calles de la ciudad de Lima vendiendo, ¿no?, estos materiales creados por ellas, las telas, los collares. Otro de los aportes importantes dentro de la producción artística indígena de la Amazonía es la imaginación mítica. Cómo estos mitos heredados no son estáticos, sino están en constante evolución, se alimentan con situaciones reales, se fusionan. Aquí tenemos, por ejemplo, el trabajo de Lastenia Canayo, quien ha desarrollado una especie de catálogo gigantesco, extensísimo, sobre los dueños, espíritus, diablos, madres, de los distintos elementos de la naturaleza. Ella ha desarrollado este catálogo desde pinturas, bordados, esculturas en madera, tallados en madera y recientemente piezas en cerámica. Estos espíritus protectores, lo que hace Lastenia es crear esta especie como de catálogo o archivo que mencionaba Cristian, en el que hay una imagen que puede ser la escultura en madera, un bordado, la pieza de cerámica, pero al mismo tiempo hay un texto que explica cuál es el rol que cumple este personaje o esta divinidad protectora, ¿no? Dependiendo del elemento con el que corresponda, puede cumplir una función sanadora o puede cumplir una función de castigo, ¿sí? Entonces, lo que termina haciendo Lastenia es construyendo este archivo que conserva este saber sobre el funcionamiento de estos seres protectores de los elementos de flora y fauna. Ya no estamos hablando de una naturaleza amazónica que debe mostrarse para invitar a su explotación. Estamos hablando de una naturaleza
que no puede existir sin estos saberes, sin este conocimiento ancestral de los indígenas que ha mantenido el ecosistema, el equilibrio del ecosistema en la Amazonía. Saberes que ahora se están prestando atención, a los que se están prestando atención ahora no solo en el arte de la capital, sino creo que en muchos temas de investigación se tienen en cuenta conocimientos como los de Lastenia Canayo sobre los dueños de las plantas, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante del trabajo de Lastenia es ver cómo esta imaginación mítica no es estática, no es un conocimiento que tiene una forma y perdura de una determinada manera, porque está en constante cambio. El propio archivo de Lastenia se transforma, suma otros elementos, ella misma los crea o los genera libremente, sin la necesidad de estar tratando como de conservar algo que no cambia o que está inerte, ¿no? Y creo que eso nos habla de cómo la mitología amazónica se mantiene viva y se sigue transformando aún hoy en día, ¿no? No es un material previo que se está revisando y que no cambia, sino es muy evidente en el trabajo de estos artistas esa transformación. En esta cosmovisión ashánica del artista Enrique Casanto tenemos presentes más que dueños lo que han sido los guerreros, es decir, los antepasados de cada familia ashánica, antepasados que han dado sus nombres y que ahora son los apellidos de los actuales habitantes del pueblo ashánica, ¿no? En este caso tenemos una imagen de Juan Santos Atahualpa y los guerreros mágicos. Casanto hace una narración importante de una rebelión que se da en la Amazonía, pero a esta le suma otra figura importante que no está en estas pinturas, que es el hijo Josecito de Juan Santos Atahualpa. Pero lo que sí podemos ver son los guerreros que acompañan a Santos Atahualpa sobre estos guerreros que son zoomorfos y que tienen una razón de ser, ¿no? Así, es decir, tenían el poder de convertirse, por ejemplo, algunos en flor para mimetizarse con la naturaleza y no ser distinguidos y poder atacar de esa manera. O sea, creo que lo importante es que este tipo de representación viene de una rebelión que sí se dio durante el periodo del virreinato, y es recuperar esa imagen de resistencia, ¿no?, frente a ese poder externo, y en este caso los guerreros que acompañan a Juan Santos Atahualpa toman estas formas de personajes que son mitad humano y mitad animal o mitad planta, ¿no? Y ese creo que es todo otro punto interesante para hablar sobre la representación del arte amazónico actual, y es esta capacidad de ir de manera como muy fluida entre lo que es humano, lo que es animal, lo que es planta, sin hacer una distinción tan clara, tan evidente, ¿no? Así es, en gran parte de la producción de arte va a estar la presencia del mito, la presencia del humano que se fue convirtiendo en otro elemento de la naturaleza, como una planta, un animal, una montaña, una nube, ¿no? Eso es una constante en la producción de todos los pueblos indígenas amazónicos. Y aquí tenemos una representación de la luna, ¿no? La luna manchada por el fruto del huito, es parte de un mito huitoto justamente, ¿no? Y que tiene una estrella como arete, que es la madre de la luna, que por una situación de este mito se convierte finalmente en el arete de la luna. Y las abejas que están limpiando el rostro de la luna. Esta pieza pertenece a una muestra que se está presentando actualmente en la ciudad de Iquitos, en una galería que es sinónimo de una actividad constante que antes no gozaba la ciudad de Iquitos. Estamos hablando de que el arte amazónico ya no solo es un producto que se muestra fuera de la Amazonía, sino que
ha regresado, ha encontrado sus propios espacios para generar dinámicas dentro de las ciudades y pueblos amazónicos, está en ese proceso, pero lo más interesante de este proyecto es que es una exposición que podríamos decir está absolutamente desligada dentro de su producción artística de todo concepto colonialista. La muestra de los Yahuarcani, en este caso Santiago y Nereida, su esposa, presenta una serie de personajes que pertenecen al mundo frío. El mundo frío es parte de uno de los 7 mundos del pensamiento Huitoto Murui, en ese caso, donde habitan los seres poderosos en bondad. Todas estas piezas han sido hechas íntegramente con productos naturales, vegetales en su totalidad, extraídos de plantas alrededor de sus casas, incluso reciclan, hacen uso de productos naturales que les sirven como herramientas para su vida diaria. Por ejemplo, el tipití, que es una especie de colador con el que procesan la yuca para hacer harina, ¿no? Mallas de pescar, el cibeg, que es la olla de barro. Lo curioso es que todas estas cosas que ellos usan también tienen sentidos míticos. Hay una fusión, una mezcla, una manera de pensar totalmente distinta a cómo se hace arte en el resto del Perú. Esta exposición pues se libera de una serie de formalismos y plantea una experiencia nueva que creo que va a ser muy liberadora para el arte amazónico actual. Sí, yo creo que ahí hay un punto interesante para pensar, porque cuando vimos un poco estos inicios con Víctor Churay, lo que hace Víctor Churay es volver a la llanchama y tratar de convertir a la llanchama en un lienzo, tomar los tintes naturales y convertirlos en lo que podrían ser los óleos para un lienzo convencional. Y lo que creo que estamos empezando a ver ahora es salir un poco fuera de tratar de generar el paralelo entre lo que es la forma de representación artística occidental, para ir totalmente en otro camino que ya no necesite la bidimensionalidad de un soporte para la pintura, sino que encuentre un lenguaje totalmente por fuera, ¿no? Vamos a ver hacia dónde llega. Y llegamos al punto final, sí, que sería que es el proyecto que desarrolló Cristian para la Bienal de Venecia y que se presenta en Venecia hasta esta semana. Y como les habíamos anticipado, es un proyecto que surge de el tipo de imágenes que veíamos en estas postales que estaban rotuladas con este nombre de indios antropófagos. El título, no le hemos puesto las comillas aquí, pero la idea es que tuviera las comillas planteando una cita de la forma en la que había sido estereotipada finalmente la imagen del indígena amazónico, y la propuesta de Cristian de plantear toda otra nueva mirada para esa visión sobre esta antropofagia, ¿no? Sí, lo que resulta muy interesante del trabajo del pabellón es que lo primero es que Cristian va a convertir muchas de sus pinturas, 2 en realidad, de años anteriores, series de pinturas del 2007, por ejemplo, al formato del azulejo. Lo que ven aquí son azulejos que han sido pintados y trabajados a mano, y la imagen de las jóvenes que están en una fila viene de una pintura de Cristian del 2012, que se titula Fila India. Y es de alguna manera además una cita a esta otra imagen que vimos al empezar la charla de Rodríguez Lira, de las jóvenes boras que en la imagen, en la fotografía, aparecían de espaldas, ¿no? Escondiendo el rostro, y en este caso es una fotografía de un grupo de jóvenes de la ciudad de Iquitos, pero lo que hace Cristian para el pabellón es tomar estas pinturas de series anteriores y trasladarlas al formato del azulejo, por el rol que finalmente cumple el azulejo durante el boom de desarrollo cauchero. La ciudad de Iquitos se llena de estas casas
decoradas con los azulejos, que mostraban un poco este gran desarrollo económico que trae a la región este boom de extracción del caucho que estaba totalmente sostenido por la esclavización de la población indígena, ¿no? Y es un poco esa paradoja de este esplendor económico, pero sostenido por una violencia muy grave, ¿no? Un esplendor económico que se reflejaba no solo en el recubrimiento de las casas de azulejo, sino también en las estructuras de fierro, materiales traídos desde Europa y que convierten a Iquitos, una pequeña aldea, ¿no?, en una ciudad europea en medio de la Amazonía en muy pocos años. A la vez surge una figura crucial que en los últimos años de trabajo con Juliana hemos identificado, que es Otto Michael. Otto Michael es un entomólogo alemán que llega haciendo un registro básicamente de mariposas a las cuales incluso les pone su nombre o su apellido, ¿no? Y que termina él sufriendo más bien una metamorfosis para convertirse en el primer pintor que registra la modernidad de la Amazonía. Otto Michael deja de hacer estos trabajos entre científicos para convertirse en un paisajista de esta ciudad, de este Iquitos, que va creciendo a pasos agigantados, y él hace una y otra vez el mismo paisaje, esta vista de frente del malecón de Iquitos, y es un proceso que nos ayuda ahora a reconstruir la historia de cómo fue creciendo esta ciudad. Esa imagen aparece detrás de esta fila de chicas, ¿no?, que dejan mostrar pues el tatuaje o la pintura corporal que nos recuerda su identidad indígena en las piernas, ¿no? Bueno, esa es otra de las piezas que están en el pabellón, también hechas con azulejos, ¿no? Lo que hace el proyecto Indios Antropófagos es meter en una especie de licuadora un montón de información sobre Iquitos, sobre cómo se construye en la Amazonía y cómo se construye el imaginario sobre lo amazónico desde la capital, desde Europa, ¿no? Metemos en esta licuadora pues postales, fotografías, pinturas, marchas, luchas, para poner como figuras emblemáticas del discurso que está detrás de este proyecto a los dos grupos sociales más marginados a lo largo de nuestra historia, que serían los indígenas y las comunidades LGTBQ de la Amazonía. Aquí tenemos una pintura mía del año 2007, ¿sí? Titulada Amazonas, y que es reinterpretada en estas piezas de azulejos, ¿no? En este mural de aproximadamente 7 metros por 3 metros y medio. Finalmente, el proyecto, aparte de otras piezas, comprende dos piezas más de gran formato, que son estas pinturas hechas sobre planchas de metal. El otro material que no solo sirve para crear las bases, ¿no?, las columnas de las casas de la época del caucho, sino también es el material con el cual se crea la casa más emblemática de la ciudad, que es la Casa de Fierro, que hace muchos años se ha creado el mito de que la hizo Gustav Eiffel, y es el punto más atractivo turístico de la ciudad, ¿no? Ese material, ese fierro, sirve como soporte para esta pintura titulada Indios Antropófagos, entre comillas, donde replanteo esta postal inicial, ¿no?, de la fotografía de Kroll y Hepner, que más bien tiene aquí una fila de indígenas trans, ¿no?, travestis, desnudos, mestizos, más bien haciendo una representación teatral de lo indígena, ¿no?, en una danza más que erótica, pornográfica, y en la que ellos están
incendiando la casa de fierro, ¿no? En esta idea medio absurda de querer quemar una casa de metal. La casa de fierro aquí se convierte en el nightclub Iquitos. La casa de fierro fue siempre emblema de la alta sociedad y fue desde sus inicios el club social de Iquitos, ¿no? Aquí se tiene un aviso que dice Nightclub Iquitos y está incendiada por este grupo de salvajes, entre comillas, orgullosos, desfachatadamente transexuales, homosexuales, bisexuales o lo que quieran, en un acto de goce libidinal, pero a la vez creo que la idea es más que presentarse como víctimas, se presentan con un orgullo hacia su otredad, un orgullo por su otredad, por ser distintos a todas estas miradas, ¿no?, que siempre los han juzgado como el otro salvaje, ¿no? Bueno, creo que hemos terminado y vamos a pasar a algo más. Muchas gracias, Cristian y Juliana, por esta charla muy enriquecedora. En verdad, han publicado muchos catálogos, exposiciones y libros, y creo que ya toca publicar una historia del arte amazónico peruano con todo el material que han recogido. Y el propio pabellón se ha vuelto casi, como dices, una licuadora de esta historia de la representación y del arte amazónico peruano. Tenemos unos 15, 20 minutos para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quizás Doroté. No, lo paso yo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre el arte amazónico abstracto. Bueno, creo que ustedes han tomado como base un arte que conozco muy poco, y eso me parece muy grato porque en general la experiencia que prima en la Amazonía, por lo menos en la Amazonía colombiana, que es la que yo conozco, es el trabajo abstracto, pero tiene la particularidad de que se combina con otro tipo como de elementos de la tradición, que es la tradición oral o la danza o la representación teatral. Entonces, la pregunta que me gustaría hacerles es si dentro de este proceso de reescritura de la memoria o dentro de este proceso de la representación y de la nueva estética ligada al arte figurativo amazónico, existe aún una cercanía con otros tipos de expresiones como la tradición oral o como las danzas, como el teatro, o este tipo de representaciones adquieren autonomía. Pues están fusionadas, están en constante diálogo, y por mencionar solo una de las tantas producciones artísticas que incorporan muchos tipos de lecturas o lenguajes, está el quené, que es el diseño shipibo, ¿no? Es la palabra con la que describen lo que es diseño, y que no tiene un origen muy claro, no sabemos tampoco a ciencia cierta qué significados tiene el quené, pero más bien sí tiene diversos usos. El quené se ha usado como pintura corporal, como bordado para los chitonis, para las faldas de las mujeres, como pinturas para decorar los chomos, las tinajas. Tinajas en muchos casos tienen representaciones humanas, ¿no? Vienen con rostros. El quené se ha convertido también en tejido de mostacillas, de plástico. Ha ido cambiando mucho, pero el quené tiene diferentes usos. Para empezar, el quené es concebido como arte antes incluso de ser representado como materia. Es concebido como arte cuando está en el pensamiento de quien lo crea.
se dice que el chamán tiene el poder de pensar el quené, de crearlo y de transmitirlo a través de cantos, a través de ícaros, de soplidos de tabaco, de humo, ¿no? El quené no hay algo probado, más bien es algo que ha generado varios debates. Es leído por algunas artistas con el dedo, ¿no? E interpretado en cantos, como si fuera una partitura que nunca es leída del mismo modo. Hay una serie de producciones artísticas, como te digo, el quené, que empiezan a mezclar otras formas de arte, ¿no? Aquí está el canto, está la medicina incorporada, ¿no? Creo que a eso se le han sumado los nuevos usos del quené, lo que llamamos, hay un fenómeno al que llamamos el bená quené, el nuevo quené, que ha hecho que el quené se convierta en videoarte, en imágenes que se usan ahora para fiestas masivas de música trance, animación 3D o animación hecho con recortes de papel. O sea, el quené ha pasado... ¿Cómo? Sí, el quené ha pasado a tener muchísimos usos, ¿no? En el cine y como... el muralismo también. El muralismo, en el arte conceptual, por ejemplo, hay un proyecto que se llama The Shipibo Konibo Center en Nueva York, y donde presentan las obras de una de las artistas más tradicionales del quené, que es Sara Flores, que únicamente usa 3 tintes naturales, lo que llaman el guisador, que es la cúrcuma, el achiote, el color rojo, y el huitillo, que es la pintura negra. Es un artista que ha basado toda su producción en el uso único de estos 3 colores, y el proyecto Shipibo Konibo Center presentó una muestra de ella con estas piezas expuestas como pinturas, enmarcadas como pinturas o en bastidor, no tensadas, ante las que ponían micrófonos e invitaban al público a hacer lecturas orales o con ruidos, con bulla, con lo que sea que tenga que ver con el sonido de las piezas de Sara Flores, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Esa representación que usted hizo sobre las niñas Ocaina, Bora, es muy interesante, porque a veces uno queda con la impresión que es una manera de llevar esas imágenes propias, o mejor, traer esas imágenes propias a este mundo, a Occidente, si uno quiere, o de dar a conocerlas, si uno quiere. Yo me pregunto, no solamente con esa imagen, sino la imagen siguiente que usted mismo produce sobre estos indígenas LGTBQ, ¿cómo son recibidas y cómo son reinterpretadas en Iquitos, en Pebas, en Pucauquillo, que son todos públicos indígenas, pero muy distintos todos? ¿Cómo son recibidos? Son recibidos de distintos modos. Para empezar, yo no considero mi obra como una producción personal, sino más bien siempre colectiva. De hecho, los personajes o personas que represento como personajes participan en la creación de las ideas, de las escenas, aportan situaciones. Por ejemplo, dentro de la última pintura que mostré, que se llama Indios Antropófagos, donde está esta fila, hay un personaje que se está haciendo un selfie con el celular, ¿no? Lo propuso en ese momento y me pareció que terminaba de darle todo un sentido mayor a la obra. Claro, la versión original no era así. Yo había hecho unas versiones anteriores a esta para llegar a esta pintura de gran formato. De hecho hay una relación entre mi obra y los artistas indígenas, mi obra y las poblaciones indígenas y urbanas de la Amazonía, bastante fluida. No quiero decir con eso que siempre va a ser positiva, que no va a haber críticas, claro que siempre las hay, pero el que exista esta relación fluida, cercana,
justamente me permite a mí cuestionarme, aprender, captar distintas miradas y de hecho cuando digo que mi obra no es una producción personal sino colectiva, también en muchos casos han entrado artistas indígenas a participar en la creación de mis obras. Les pregunto mucho, soy muy cercano a estos artistas, incluso en algunos casos he encargado a artistas hacer cosas para mi pintura, ¿no? En algún momento a un artista Bora, para una de estas pinturas, le encargué hacer diseños tradicionales para los cuerpos, pero que no fueran tradicionales. Quería que él se salga de eso y que cree imágenes propias e interpretaciones propias de elementos de la naturaleza que no tenían interpretaciones gráficas. Y se lo encargué para una de estas pinturas o incluso para otra más, para 2 pinturas, sí. No terminé de responder. Las reacciones son diversas, positivas, negativas, públicas, personales. Sí. Sí, pero creo que también, por ejemplo, hay toda una lectura bastante básica del título del proyecto de Venecia, de Indios Antropófagos. Creo que una primera reacción ha sido también de crítica a Cristian, planteando cómo es posible que sigas diciendo que los indios son antropófagos y perdiendo un poco de vista que en realidad utilizar ese rótulo para darle un giro puede, ¿no?, como que cambiar un poco el sentido, pero creo que luego de una discusión sobre el tema eso queda un poco más claro. Pero el título genera una reacción, sí, sí. Censurar el pabellón, sí. Uh-huh. De ahí la importancia de las comillas, ¿no? Sí. Para el título. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Hola, Cristian. Bueno, te quería preguntar un poco acerca del balance respecto al indígena amazónico, de cómo de alguna manera ha sido no tenido en cuenta por los discursos indigenistas que surgieron a partir de 1920 en Perú. ¿Y cuál es tu balance, digamos, al respecto en su integración como ciudadano peruano? Ya sea a partir del arte o en fin, o sea, a partir, digamos, de las miradas. Entiendo que se ha repasado un poco también las miradas de los viajeros europeos del siglo XIX, que los veían un poco más con una aproximación evolucionista de la época, ¿no? Entonces, más o menos quisiera saber cómo es que tú valoras esa trayectoria del indígena amazónico en la historia del Perú. Creo que todavía estamos en una lucha bastante fuerte, enfrentados a un sistema que sigue discriminando al artista indígena. Nos hemos salteado un punto importante, de hecho, en todo esto, que fue hablar de la representación del indígena desde movimientos como el indigenismo que se daba desde Lima, desde la mirada oficial del arte peruano, ¿no?, que en los años 30 y 40 pues dominaba sobre todo el circuito oficial, al punto que cuando se celebran los 400 años del descubrimiento del Amazonas, se hace la más grande exposición en torno a la Amazonía que se ha hecho en la historia. La exposición amazónica que incluye premios, incluye la construcción de 4 pabellones, la participación de muchísimos artistas, pero no existe ninguna participación amazónica. Ningún artista amazónico es invitado a esta gran exposición, y todas son miradas generadas desde Lima, ¿no?, sobre el indígena como repitiendo los mismos patrones que son el indígena como un ser al cual hay que civilizar y la Amazonía como un espacio de una naturaleza rica que hay que explotar. Actualmente el artista indígena amazónico está exhibiendo con frecuencia en el extranjero, participa en proyectos, como les dije al principio, importantes como en la representación peruana durante el Mundial de Rusia, o Perú, país invitado especial a la Feria Arco en Madrid, ¿no?
se están dando todas estas oportunidades, pero hay cosas que están detrás y que mucha gente no sabe. Denuncias por escrito de discriminación por parte de los artistas, o sea, denuncias hechas por los artistas indígenas hacia el Estado por haber sido discriminados en ciertos proyectos. O sea, aún se siguen repitiendo cosas que el año 43 pues se habían dado claramente y se había evidenciado y se había hecho público, y algunos artistas, más precisamente Calvo de Araujo, había protestado sobre esa forma de seguir representando a la Amazonía, no desde los mismos amazónicos, ¿no? Es decir, el artista amazónico en este momento está desarrollando un producto, ¿no? Porque es visto de esa manera, que corre el riesgo de convertirse en una especie de caucho del siglo XXI, ¿no? Es decir, un producto de extracción que funcione muy bien fuera, que sea muy bien visto, que genere la idea de que el país está funcionando correctamente desde sus políticas culturales, pero el indígena sigue siendo explotado. El indígena finalmente recibe algo de todo este boom del arte amazónico que estamos viviendo, ¿no? Gracias. Como tenía dos preguntas, un follow-up a esa pregunta, pues a ese comentario, que sería un poco preguntarle sobre esa misma noción del creador de imágenes de comunidades indígenas como artista. ¿En qué momento se comienza a pensar, digamos, en categoría occidental, esa creación de imágenes para ser explotada como esa nueva cochería que estaba diciendo? Y la otra pregunta que tenía era por las comunidades andinas, si existe pues como un fenómeno similar con comunidades indígenas de los Andes, y cuál sería la relación entre esas comunidades andinas con las amazónicas. Sí. Primero, yendo hacia la segunda pregunta, sí, creo que pensaría en el tema de la representación en las tablas de Sarwa, que es un tipo de representación que viene más bien del Ande peruano, y que sí, luego está totalmente incorporado dentro del circuito contemporáneo una serie de tablas de Sarwa, que son tablas en las que se representan diferentes hechos históricos conectados con la comunidad de Sarwa y con la historia del Perú en general. Fueron incluidos dentro de la colección del Museo de Arte de Lima, por ejemplo, hace poco tiempo, y además generaron toda una polémica porque algunas de las imágenes representaban a los subversivos que fueron parte del conflicto armado interno, y fueron leídas como apología al terrorismo, y de alguna manera fueron denunciadas por eso también. Yo igual creo que lo que ocurre con el arte amazónico hoy no se da de la misma manera si pensamos en prácticas artísticas indígenas andinas. Creo que no hay algo exactamente como movimiento similar. Sí, no hay un movimiento que se sienta tan fuerte como lo que está pasando con el arte amazónico, pero es que lo del arte amazónico hay un engranaje entre investigadores, curadores, gestores, diferentes proyectos que han surgido en estos años, y que de la mano con los artistas han abierto espacios, han generado los espacios de difusión para el arte amazónico, lo cual sí no está ocurriendo con otras regiones, ¿no? No hay ese sistema organizado o semi-organizado que ha permitido esto, ¿no? Sí. Hola, ¿sí me escuchan? Muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta es un detallito, pero que quizás, no sé, signifique más. En muchas de las obras que enseñaron, vemos como una organización del espacio pictórico, como en viñetas o compartimentadas, no sé cómo decirlo. Parece ser desde fuera así como una constante formal, ¿no? Lo observamos también en las tablas de Sarwa, y entonces quería saber de qué viene, o sea, si hay alguna explicación de cosmovisión, de aprehensión al arte desde la historia occidental, no lo sé, o sea...
Yo creo que hay dos artistas fundamentales en esto y que lo hemos mencionado, que son Víctor Churay es uno y Pablo Amaringo es el otro. Creo que ambos generan algunas líneas compositivas que se van a repetir mucho. Lo dijo Juliana cuando hablaba de la maloca que aparece incendiada. En las primeras pinturas de Víctor Churay, la maloca aparece en el centro, ¿no? Ese triángulo se va a repetir muchas veces en un grupo muy amplio de artistas, ¿no? Más bien, Pablo Amaringo propone una composición en espiral que se va a ir repitiendo también en otros artistas. Y lo de las viñetas, yo creo que tiene que ver con una propuesta, una influencia de Víctor Churay, que él debe adquirirla en el trabajo con Pablo Macera. Porque en este lugar donde se forma prácticamente Churay es un espacio de encuentros entre artistas andinos y artistas amazónicos. Y Pablo Macera les insiste en que exploren nuevos lenguajes, en que no solo cuenten historias que conocen, conserven, transmitan eso, sino que empiecen a explorar sus lenguajes artísticos. Y de hecho que hay muchos intercambios entre artistas. Punto de encuentro entre los Andes y la Amazonía. No puedo decir a ciencia cierta que así sea, pero surge de Churay las primeras representaciones a modo de viñeta, ¿no? Que luego las vas a ver. Sí, porque la viñeta o más amplio, o sea, nada más el hecho de que haya líneas ahí que compartimentan el espacio, ¿no? Detalles, no es repartidos. Sí. O en el Kene también, o sea, yo pensaba, no es una manera de pensar geométricamente. Sí, no lo sé. Gracias. Una pregunta más, sí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a la noción de artista indígena, ¿no? Primeramente, ¿a partir de qué momento vamos a considerarlos como artistas simplemente? Y otra pregunta, ¿es que usted mismo considera su trabajo como haciendo parte de lo arte indígena? Yo voy a responder. Yo utilizaba o no utilizaba hasta hace 2 años atrás el término artista indígena. De hecho, desde Bufeo, que era un proyecto que teníamos con Cristian, prefería utilizar el término artista amazónico para todos por igual, hasta que en algunas conversaciones con los artistas indígenas me di cuenta que era una manera de ellos mismos de defender una identidad propia, y pasé otra vez a utilizar el término, porque más bien previo a eso yo pensaba que era como una manera de dividir, que no nos servía, encajonar de una manera que no servía, pero creo que es una estrategia de parte de ellos para afirmar un valor, y entonces es por eso que he decidido volver a utilizarlo, sí, y enfatizarlo, ¿no? Como en la charla de hoy, en la que realmente lo enfatizamos. No es algo estático. Hace 10 años, o tal vez un poquito menos, no, 10 años, o posiblemente más, hablaba con uno de los artistas indígenas amazónicos más importantes en este momento, mayor reconocimiento, y él me decía que no estaba de acuerdo con el uso de la palabra indígena para calificarlo a él o para calificar su trabajo. En ese momento yo también planteé, o sea, respetando lo que él decía, no usar el término indígena cuando me refería a su obra, ¿no? Poco tiempo después, más bien tuvimos una conversación y me dijo que sentía que lo indígena realmente sí lo representaba, y él mismo hace hasta la actualidad un uso enérgico del término, ¿no? Creo que es algo que está en un proceso de búsquedas, de intercambios, se están creando relaciones, se están generando relaciones entre los artistas que van a ir definiendo estas cosas. No hemos tenido aún en el Perú un encuentro en torno al arte indígena amazónico, no, o sea, hay muchas cosas que todavía están pendientes. No quiero decir, cuando hablo de un encuentro del arte indígena amazónico, no quiero decir que sea algo aparte. Creo que se debe hablar de arte peruano en general, de arte contemporáneo en general, de arte amazónico en general, pero sí pienso que es necesario prestarle una atención especial a algunos momentos como los que se están viviendo ahora en torno al pensamiento, al sentir indígena que se está representando desde el arte, ¿no?
¿Hay alguna pregunta más? Ya que mi amiga María habló, yo quería solamente… Dame un segundo, que hubo otra pregunta que no respondí muy cortita. Por favor. Yo no hablo de mi pintura como arte indígena, mi obra no. Yo lo último que soy es un indígena en el sentido de que no me siento con el derecho de decir que soy un artista indígena. Soy un artista mestizo de la ciudad de Iquitos, formado en una ciudad y que mi trabajo más bien habla sobre la forma en que desde la ciudad se piensa sobre el indígena, ¿no? Simplemente yo quería traer a colación un poco la pregunta de Marí sobre la cuestión indígena, etcétera. Pero por otro lado, ¿no? El hecho de que con la controversia que cuentan que hubo ¿en dónde fue la controversia? En Madrid, ¿verdad? Sobre antropofagia, ¿no es verdad? Si es que en Venecia, bueno, que tenía comillas o no, o incluso de los famosos quené, de los shipibos, que hoy en día en el Perú hay una verdadera shipibomanía, ¿no es verdad? Los quené están por todos lados. Y en esa representación hoy en día uno entiende que está viendo algo indígena, ¿no? Y no podría ser de otro modo si lo hacen los shipibos. Pero también el quené, sabemos, no es solo una pintura en el cuerpo, sino está asociado no solamente a la famosa cosmología de los amazónicos, sino a una verdadera cosmopolítica, ¿no? Porque el quené, entre otras cosas, lo que hace es abrir el cuerpo para ya sea que ingresen o salgan hechizos, una guerra cósmica, digamos. Que nada de eso, evidentemente, uno puede ver en un quené de un mural. No tendría que uno verlo tampoco, ¿no es verdad? Porque, como ustedes bien dicen, todo se puede transformar, se puede agarrar, etc. Pero el detalle está en que cuando lo exhibimos como algo de la cosmovisión de los indígenas, ahí hay porque estamos no dándonos una mirada distinta, un espejo en el que no nos podemos reconocer, que es básicamente la Amazonía, que nos devuelve una imagen de nosotros que es muy distinta a nosotros, sino más bien nos devuelve una imagen en la que nos reconocemos fácilmente, que es el quené descosmopolitizado, vamos a decir, y en el caso de la antropofagia también, porque este cliché de Occidente de que los amazónicos comen gente, es que históricamente y etnográficamente es real, pero es de un exo-canibalismo que tiene que ver con una serie otra vez cosmopolítica, que tiene que ver con la alteridad constitutiva, etcétera, etcétera, una serie de cosas que la etnografía hace, pero que esto no estamos acá en un entorno científico. Entonces lo que quiero decir es que al tomar esas frases tan osadas que hacen referencia a un universo cosmopolítico inmensamente complejo que estamos apenas comenzando a descubrir, digamos, sistemáticamente desde 1970 en adelante, ¿no? Porque para los peruanos, si en el siglo XX, como dijo Basadre, descubrimos al indio campesino, en el siglo XXI los peruanos están descubriendo que en la Amazonía hay personas. También. Entonces, en ese sentido, en ese debate más general, digamos, tu obra cómo se posiciona, ¿no? Como concretamente la tuya, ¿no? En esta manera de mostrar una Amazonía que siento que está siendo muy fácilmente consumida por un ojo occidental sobre imágenes amazónicas que en realidad nos reenvían a cosmopolíticas bastante hasta subversivas, ¿no? Y hasta estéticamente subversivas podrían ser. Voilà. Bueno, lo uso de ese modo, o sea, mi pintura no está hablando de una Amazonía que es esta Amazonía Perú, ni tampoco está hablando de esta Amazonía que simplemente te presenta lo indígena como algo aparte o la historia como algo separado de lo contemporáneo, ¿no? Creo que todas las problemáticas como la discriminación, matanzas, tratos distintos, falta de derechos sobre ciertas comunidades en la actualidad están vinculadas a barbaries históricas, están vinculadas a procesos también de luchas históricos. Pensemos en la antropofagia como movimiento cultural desde Brasil, que también atraviesa toda esta… ¿sí? Así es. Este uso de términos como indios antropófagos
propone desde este proyecto varias lecturas distintas. No es una mirada únicamente crítica, sino que también hay una mirada de reivindicación sobre prácticas, sobre formas distintas de entender la naturaleza, de entender la Amazonía, ¿no? Que se vuelve imposible cuando queremos desde siempre comprenderlo desde concepciones que hemos heredado de Occidente. El hecho mismo de crear mitos o usar mitos como el de las Amazonas para nombrar a la región y miles de otros mitos que se han ido incorporando para entender fenómenos amazónicos, pues ya nos aleja de la posibilidad de entender la Amazonía, ¿no? Creo que hay en mi obra y en especial en esta exposición hay una serie de capas de lectura que están explícitas en la exposición desde el trabajo curatorial. El trabajo curatorial de Gustavo Buntings plantea en el catálogo, en el texto de introducción, propone estas diferentes lecturas, ¿no? No solo una lectura desde el cuestionamiento, sino también una lectura desde la entrega, desde el goce, y así, lecturas disímiles, ¿no? A las cuales se abre esta obra, ¿no? Pensaba en lo que mencionabas al empezar sobre entregar esta imagen como muy fácil de ver o de leer frente a tipos de representaciones que detrás son mucho más complejas. Y yo solamente quería responder desde mi campo de trabajo, que es la curaduría. Creo que se ha dado en los últimos años que se generó este boom de desarrollo de arte amazónico y de propuestas expositivas de arte amazónico, especialmente en Perú y en Lima. Una proliferación de proyectos de arte amazónico que empiezan como a repetir modelos que van funcionando o tenemos los casos, no sé, de salón de pintura visionaria. Entonces la pintura visionaria la quieres incluir a la categoría de salón de pintura, que es una categoría del siglo XIX. O tenemos esta categoría que queríamos pensar de amazonistas, pero luego tenemos exposiciones que se llaman Salón de Arte Amazonista. Entonces uno empieza a darse cuenta que también desde la curaduría hay que encontrar una forma en la que no se pierda esa dimensión subversiva y cuestionadora de los propios proyectos y que no tratemos como de empezar a incluirlos bajo rótulos que tal vez lo validan en cierto sentido, pero le restan toda su complejidad, ¿no? Pasa mucho con el quené, como lo has dicho, pasa mucho. Y de hecho, si hay proyectos que están trabajando, están mirando el quené como un proceso incluso sociopolítico, de participación comunitaria, de organización político-social en los pueblos. Hay un proyecto importante, o más de un proyecto importante en Pucallpa, que usa el quené para este tipo de organizaciones. Hay un reto enorme para la curaduría, porque si solo prestamos atención a la idea de los museos etnográficos, que en buena parte del mundo han caído en desgracia, menos en el Perú, porque todavía hay un museo que se llama Museo Etnográfico Pío Baza, que tiene que ver con el hecho de que no se puede representar un contexto etnográfico. Entonces, un bonito ejemplo que tienen en París es el Museo Quebralí, con todos los problemas que tienen, de plantear una organización de la muestra que no dirija la mirada, y entonces ya no están estas representaciones con hilos transparentes que tratan de resignificar el contexto etnográfico, etc. Es decir, ha habido toda una reflexión detrás sobre los museos dichos etnográficos que hoy en día no funcionan más, en esa idea etnográfica de la reificación de un contexto. Entonces, la curaduría, yo me parece que hay un enorme reto para la presentación de esto, llamémoslo por el momento, arte amazónico, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No?
Bueno, creo que podemos dar por concluida la charla. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias gracias a a todos. Juliana y a Cristian. Gracias.